MiPlanilla.com, el operador de información con el respaldo de Compensar, experto en la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y parafiscales. Son 3 soluciones en una: la planilla de liquidación de aportes a seguridad social, la opción para liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país, y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que deciden hacerlo. ¿Qué esperas para comenzar a usar MiPlanilla.com? Regístrate ya. MiPlanilla.com, el operador de información con el respaldo de Compensar, experto en la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y parafiscales. Son 3 soluciones en una: la planilla integrada de liquidación de aportes a seguridad social, la opción para liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país, y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que deciden hacerlo. ¿Qué esperas para comenzar a usar MiPlanilla.com? Regístrate ya. MiPlanilla.com, el operador de información con el respaldo de Compensar, experto en la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y parafiscales. Son 3 soluciones en una: la planilla integrada de liquidación de aportes a seguridad social, la opción para liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país, y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que deciden hacerlo. ¿Qué esperas para comenzar a usar MiPlanilla.com? Regístrate ya. MiPlanilla.com, el operador de información con el respaldo de Compensar, experto en la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y parafiscales. Son 3 soluciones en una: la planilla integrada de liquidación de aportes a seguridad social, la opción para liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país, y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que deciden hacerlo. ¿Qué esperas para comenzar a usar MiPlanilla.com? Regístrate ya. MiPlanilla.com, el operador de información con el respaldo de Compensar, experto en la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y parafiscales. Son 3 soluciones en una: la planilla integrada de liquidación de aportes a seguridad social, la opción para liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país, y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que deciden hacerlo. ¿Qué esperas para comenzar a usar MiPlanilla.com? Regístrate ya. MiPlanilla.com, el operador de información con el respaldo de Compensar, experto en la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y parafiscales. Son 3 soluciones en una: la planilla integrada de liquidación de aportes a seguridad social, la opción para liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país, y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que deciden hacerlo. ¿Qué esperas para comenzar a usar MiPlanilla.com? Regístrate ya. Bueno, muy buenos días para todas las personas que se conectan el día de hoy con nosotros. Bienvenidos a esta sesión que tenemos desde MiPlanilla.com. Le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan. El día de hoy vamos a tener una sesión bastante chévere, bastante dinámica. Vamos a dividirla en dos. Vamos a tener una parte teórica en donde vamos a contar qué son las cesantías, cómo se liquidan, cuáles son todos estos conceptos adicionales que tienen las cesantías. Y al finalizar la sesión o el segundo bloque de la sesión vamos a tener un componente práctico, porque tan chévere que me cuenten qué es las cesantías, pero queremos saber es cómo hacerlas. Entonces, eso tenemos el día de hoy. Me presento, mi nombre es Tatiana Sánchez y voy a estar acompañándolos con ustedes el día de hoy. Queremos recordarles que este espacio está siendo grabado y será compartido a través de nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan visitarnos y consultar esta sesión y demás sesiones que vamos teniendo durante el año para que puedan tener ustedes disponibilidad del material. Adicional, contarles que en sus pantallas, en la parte superior, encuentran un botón que dice chat para que por favor nos dejen sus preguntas y al finalizar la sesión vamos a tratar de contestar la mayoría de ellas o al menos las que veamos más repetidas. Si están conectados desde sus celulares, en la parte inferior, en los 3 punticos, van a encontrar la opción que dice chat. Ahí por favor déjenos sus inquietudes. ¿Listo? A todos bienvenidos y por favor recuerden dejar sus inquietudes en el chat. Vamos a iniciar a compartir la presentación. Ya les voy a compartir. Bueno, denme un segundo que acá se bloqueó el PowerPoint, pero ya lo vamos a solucionar.
Bueno, creo que ya. Listo. Entonces vamos a iniciar con esto que tenemos el día de hoy, es Cesantías 2026. Lo que queremos nosotros es que todas las personas que se conectan hoy, todas las personas que están acá en esta sesión tengan cero errores al momento de liquidar las cesantías. Para tener cero errores necesitamos tener todo este contexto normativo que tenemos desde las cesantías. Vamos a iniciar con la generalidad de las cesantías y entender qué son las cesantías. Lo importante de saber para este concepto es que las cesantías son una prestación económica. En principio tienen como finalidad prestar un auxilio económico cuando nuestro colaborador queda cesante, en el momento en el que deja de trabajar. Sin embargo, el valor que se mueve en cesantías en el país es muy grande y cuando sale la normatividad para esta prestación social, lo que se tuvo en cuenta o lo que se contempló para poder mover todo este dinero a nivel nacional o todos estos valores que tenemos es que se puedan utilizar no solo para el momento en el que nuestro colaborador queda cesante o el empleado queda cesante, sino que también puedan ser utilizadas para los casos que generalmente conocemos, que son como vivienda, compra de vivienda, remodelación, pago de crédito hipotecario, pagos de estudios de educación superior, entre otros. ¿Qué es importante hacerles a ustedes acá el asterisco el día de hoy? Y es, si ustedes tienen algún otro concepto, porque entendemos que también está para el pago de la libreta militar y demás, nosotros les sugerimos que consulten directamente a la administradora en la que se encuentra afiliado el trabajador o la persona, porque a veces nos preguntan unos conceptos o tienen otros conceptos que sabemos que normativamente existen, entonces siempre le decimos consulte directamente con la administradora. Nosotros desde miplanilla.com les damos la generalidad para que ustedes comprendan para qué sirven. ¿Listo? Ahora bien, quienes tienen derecho al pago de las cesantías. Las cesantías deben ser reconocidas a todas estas personas que se encuentran vinculadas mediante un contrato de trabajo. Fijémonos que acá no me dice si el contrato de trabajo es verbal, es escrito. Lo importante es que tenga un contrato de trabajo en donde tenga un salario, una subordinación, cumpla un horario, entre otras funciones. ¿Listo? ¿Quiénes tienen derecho? Entonces están todas las personas que son empleadas de compañías, personas del servicio doméstico, conductores, niñeras, empleados por días, trabajadores de tiempo parcial que tengamos en la compañía. Y para este año hay que tener en cuenta que tenemos un nuevo tipo de cotizante y es los aprendices SENA que están en etapa productiva. Si bien ellos entran con este nuevo tipo de contrato, que es un tipo de contrato especial a partir de la promulgación de la reforma laboral, pues tendrá que hacerse la liquidación de las cesantías de manera proporcional el tiempo que lleve laborando en la compañía. ¿Listo? Hay otro concepto acá importante para tener en cuenta y es si un independiente quiere afiliarse o quiere hacer aporte a las cesantías, previo a que liquide con nosotros en miplanilla.com, le sugerimos que se dirija a la administradora y valide si es posible tener la afiliación. ¿Por qué? Porque no todas las administradoras reciben cesantías de aportantes independientes. Algunas administradoras sí, otras administradoras no, pero eso depende del manejo de cada administradora. Fíjense que si hoy un independiente entra y liquida con nosotros, nosotros le permitimos hacer la liquidación. ¿Por qué? Porque somos un operador en donde operamos esa transacción de que liquide, pague las cesantías, pero el tema de la acreditación depende directamente del administrador. Entonces, siempre súper importante que si un independiente quiere hacer su consignación, primero valide con la administradora, eso es importante. ¿Cuáles son los periodos de liquidación de las cesantías? Las cesantías nos dice que los periodos de liquidación es todo lo que suceda entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Entonces, fíjense que para este año 2026 vamos a consignar todo lo que sucedió en el 2025. Pregunta, si la persona ingresó el 1 de enero del 2026 y aún está trabajando conmigo, ¿tengo que liquidarle cesantías? La respuesta es no, porque yo voy a liquidar todo lo comprendido. Acá voy a poner el puntero, el láser. Todo lo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Tatiana, es que yo contraté a una persona el 30 de diciembre. ¿Será que tengo que hacer la liquidación proporcional de cesantías para esos 2 días? La respuesta es sí, porque hasta el 31 de diciembre vamos a liquidar ese concepto de cesantías de todo lo que sucedió en el año. ¿Listo? Ya vamos a ver un ejemplo de cómo se liquidan las cesantías y cuál es la fórmula. Es una fórmula universal, pero es importante que la tengan ahí mapeada. Fíjense que el plazo máximo de pago de cesantías todos los años será el 14 de febrero. Sin embargo,
El 14 de febrero, para quienes tengan su calendario ahí al lado, el 14 de febrero de este año coincide que es un sábado, es un día no hábil. Por tanto, la consignación, la normativa dispone que se podrá realizar el día hábil siguiente. En español, esto significa que para el año 2026 la fecha límite de pago será el lunes 16 de febrero. Aquí les traemos la normativa para que ustedes la tengan presente. Es importante que ustedes sepan que esta circular básica le da la apertura a este convenio que nosotros tenemos en cesantías para que nuestros aportantes tengan como fecha de plazo, sí, o la fecha máxima de pago el lunes 16 de febrero. Por supuesto que si esta semana algún aportante quiere realizar el pago de las cesantías para adelantarse, para evitar que ese lunes esté pues colapsada, ya sabemos que vamos a tener muchos aportantes el día lunes 16 haciendo la liquidación, ustedes podrán dejar la liquidación previamente cargada y en el momento en que quieran pueden efectuar el pago, ¿listo? Pero eso es importante que ustedes lo sepan. No es que tengan que esperar el lunes para liquidar, no, ni más faltaba. En este momento ustedes ya pueden hacer la liquidación, pueden hacer el cargue de las cesantías y dejarlas listas para pago, ¿listo? Por favor, recuerden que sus preguntas pueden dejarlas en el chat. Lamentablemente en estas sesiones no contamos con la apertura del micrófono para que lo tengan presente. Listo. Elementos clave u otros elementos clave sobre el tema de cesantías. A saber, es importante que ustedes tengan en cuenta estos conceptos que les traemos acá. El primero de ellos que nos preguntan mucho y es si un colaborador puede perder derecho a sus cesantías. Ojo con esto porque sí se da, pero en situaciones excepcionales, cuando el colaborador o el empleado o el trabajador tiene conductas graves contra la empresa o tiene un delito contra la empresa o ha generado un daño físico o un daño material o un daño en el nombre de la empresa o ha revelado secretos técnicos, por supuesto que puede tener la pérdida de las cesantías. Pero ojo con esto, esa pérdida de las cesantías únicamente es determinada por un juez, cuando se ha llevado el proceso y el juez ha determinado que se ha perdido el derecho a las cesantías. ¿Por qué? Esto no significa que como Pepito Pérez se portó mal, llegó tarde o no llegaba o faltaba mucho, entonces le vamos a decir que perdió el derecho a las cesantías. No funciona de esa manera. No funciona ni de la manera es que a nosotros nos cae mal Pepito Pérez y vamos a decirle que ya no tiene derecho. No funciona de esa manera. La única manera en que se tenga pérdida el derecho de las cesantías es cuando es determinada por un juez. De lo contrario, tendremos que hacer la consignación dentro del plazo que nos estima la ley o nos estipula la normatividad y es que para el año 2026, lo mencionábamos hace un momento, es el lunes 16 de febrero. Ahora bien, segundo concepto importante, intereses de las cesantías. Ojo con esto y acá les voy a pedir que pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque los intereses a las cesantías es muy diferente a la sanción moratoria cuando no se consignan. Vamos a ver qué son los intereses a las cesantías. Un poco, y voy a poner un símil, es como las cesantías que tienen unos rendimientos o que tienen sí, como unos rendimientos. Esos rendimientos o esos intereses que se van acumulando o la ganancia que va teniendo en las cesantías se le consignan directamente al trabajador. ¿Listo? Cuando se le consignan, máximo el 31 de enero del año siguiente que se causa. Es decir, todo lo que sucedió en el año 2025, vamos a tener cuál es el valor a consignar en cesantías de esa persona. Y al colaborador le vamos a consignar esos intereses a las cesantías en la nómina. Yo sé que acá todos vamos a tener o hemos tenido en alguna oportunidad de ver un desprendible de pago o nuestro desprendible de pago en enero. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un concepto que suma en nuestra nómina que dice intereses a las cesantías. Corresponde a eso, a esa ganancia o a esa valorización que tienen las cesantías. A saber, ¿cómo se liquidan esos intereses a las cesantías? Pues la empresa deberá tomar el valor de cesantías, multiplicarlo por los días trabajados, nuevamente multiplicarlo por 0,12 y lo divide en 360. De esa manera va a hallar los intereses a las cesantías. Esta fórmula funciona a nivel nacional para todas las empresas, para todos los empleados, que si es servicio doméstico, que si es conductor, que si es niñera, no importa. A todos debemos pagarles intereses a las cesantías. Siguiente concepto
Importante a tener en cuenta. Sanción por no consignar las cesantías. Lo decía hace un momento, no nos vamos a confundir un poco y voy a poner un símil y es cuando yo tengo una tarjeta de crédito y me paso unos días de mi fecha límite de pago, tengo que pagar unos intereses de mora. En cesantías no se llaman intereses de mora, se llama una sanción moratoria. Ahora bien, esa sanción por no consignar las cesantías, de acuerdo a al artículo 99 de la Ley 50 de 1990, nos dice que si nosotros como empleadores de empresa, seamos persona jurídica, persona natural, seamos un independiente que tiene a cargo servicio doméstico, seamos un independiente que tiene un conductor a cargo, una niñera, debemos hacer esa consignación máximo el 16 de febrero. Pero si me paso de esa fecha, tendré que pagar una sanción moratoria. Ojo que es diferente a los intereses, ¿listo? Ahora bien, ¿a cuánto equivale la sanción moratoria? Sanción moratoria equivale a un día de salario. Matemáticas básicas acá. Si yo tenía que consignar el 16 de febrero las cesantías de Pepito Pérez, pero consigné las cesantías el 16 de marzo de Pepito Pérez, pues la sanción moratoria va a ser un mes de salario. Ese será el valor de la mora. Pero hay dos conceptos acá que hay que tener en cuenta. Primero, la sanción moratoria no la liquidan los operadores de información. Segundo, tampoco la liquidan las administradoras de cesantías. ¿Por qué? La norma dice que en el evento de que se tenga que pagar esa sanción moratoria, será importante que el empleador sepa que se le debe pagar directamente al trabajador o se debe negociar directamente con el trabajador. ¿Listo? Entonces acá les traemos subrayado que equivale a una sanción moratoria. Segundo, que nosotros no calculamos esta sanción. Y por último, que si hay lugar a una sanción moratoria o al pago de una sanción moratoria, deberá pagarse directamente al trabajador. ¿Listo? No se deberá liquidar ni a través de mi planilla.com, ni se deberá llamar a la administradora porque la administradora le suministrará esta misma información y es en el momento nosotros no liquidamos esa sanción moratoria. ¿Listo? Aquí vamos a hacer un paréntesis grande y es, este es el momento en el que nosotros entendemos por qué todos los empleadores colombianos nos volcamos a hacer el pago en la fecha límite de pago o somos muy cumplidos en pagar máximo en el 16 de febrero, porque sabemos que por cada día de retraso es un día de salario del colaborador. Eso significa o eso supone que será un valor muy alto. Si yo no pagué las cesantías ese año porque dije no tengo plata y me demoro un año en pagar las cesantías, pues tendré que pagarle un año de 12 salarios. Entonces hagan el cálculo. Ya ven la importancia de por qué hacer esa consignación dentro de la fecha o el límite establecido. ¿Listo? Vamos a pasar al tema de la liquidación de cesantías. ¿Cómo se hace el cálculo? Entonces vamos a tener en cuenta acá unos conceptos importantes para que podamos hacer el cálculo. Recordemos que las cesantías se calculan de todo lo que pasó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. ¿Listo? Sin embargo, para hacer el cálculo de las cesantías, me dice, usted deberá tener en cuenta el salario que tuvo esa persona en el año 2025 o el último salario que tuvo esa persona en el año 2025. Pero hay dos escenarios acá, que yo puedo tener un colaborador con un salario fijo, pero también puedo tener colaboradores con salario variable. Acá les voy a poner varios ejemplos para entender el contexto. Entonces, si tengo una persona de salario fijo, yo deberé tener en cuenta el último salario mensual de vengado, incluyendo el auxilio de transporte cuando corresponda. Ya vamos a ver el ejemplo de en qué casos corresponde sumar el auxilio de transporte. ¿Listo? Sin embargo, la normativa me dice que el salario variable se considera cuando dentro de los últimos 3 meses del año inmediatamente anterior tuvo una variación. Acá vienen muchas preguntas que nos hacen y yo las voy a poner sobre la mesa para que podamos tener una casuística más amplia. Imagínense que Tatiana es una colaboradora que hace parte del área administrativa de la compañía. Entonces, Tatiana tiene un salario fijo siempre. Tuvo un salario fijo en enero, febrero, marzo, abril, mayo y hasta final de año. Pero Tatiana decidió postularse a ser parte de su área comercial y pasó para ser parte del área comercial en noviembre. Entonces, en noviembre tuvo salario variable y en diciembre tuvo salario variable. Fijémonos que lo que me dice es que si el salario variable ha sido
ha sido variable o ha sido diferente en los últimos 3 meses, yo deberé hacer el promedio de todo el año. ¿Listo? Tendré que promediarle a Tatiana, muy a pesar de que casi todo el año fue parte del equipo administrativo, tendré que promediarle a Tatiana todo el año, porque en los 2 últimos meses tuvo un salario variable. ¿Listo? Entonces, ojo con esto, no significa que voy a hacer una suma de enero a octubre y noviembre y diciembre voy a hacerle un promedio para poder sumarlo. No funciona así. Deberé promediar todo el año, ¿listo? También funciona para las personas que tienen comisiones o que tienen salarios variables. em, pues deberá hacerse el cálculo de todo el año. Si tuvo comisiones o tuvo variables durante todo el año, pues se deberá hacer durante todo el año o proporcional a lo que lleve en el año, ¿listo? Porque si la contratamos a la persona para que haga parte del equipo comercial en octubre, pues tendré que hacerle una proporción de acuerdo a los meses que devengó, que para el ejemplo será octubre, noviembre y diciembre, ¿listo? Entonces, importante y ojo con estos conceptos porque nos preguntan mucho y es en qué momento es salario fijo, en qué momento es salario variable. ¿Listo? Ahora bien, el último ejemplo es una persona que hace parte del área administrativa, pero ascendió en el mes de noviembre. Pues al momento de ascender en el mes de noviembre, se supone que de enero a octubre tuvo un salario fijo, pero noviembre y diciembre tuvo otro salario. No es un salario variable porque tiene comisiones, no, en efecto, no es un salario variable. Pero ¿qué sí sucede? Que tuvo variación durante los últimos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, en el ejemplo que acabo de mencionar, esta persona tuvo variación en noviembre y diciembre. Sí, porque le hicimos un aumento. Ah, bueno, deberá en este caso promediarle todo el año. Diferente es el escenario que tuvo un aumento en el mes de agosto. Fíjense que si fue en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en los últimos 3 meses su salario no tuvo ninguna variable, siempre fue el mismo fijo. A pesar de que le aumentaron en agosto, ya tiene ese salario o ese aumento durante los últimos meses. Eso supone en este caso que será un salario fijo para el cálculo de cesantía. ¿Listo? Vamos a ver ahora cómo es esa fórmula de cesantías, cómo funciona y cómo opera para poder hallar las cesantías. Una vez entendido el concepto de qué salario debo ponerle a la persona, yo podré determinar las cesantías. ¿Cómo es la fórmula para determinar esas cesantías? Me dice que la fórmula de cesantías vamos a hallarla con el salario por los días laborados dividido en 360. Esta es la fórmula universal. Ustedes van a encontrar esta fórmula aquí en Google, en Copilot, en cualquiera que sean las plataformas que ustedes busquen. Esta es una fórmula universal que funciona desde la punta hasta el final de Colombia. Está la misma fórmula de cesantías, ¿listo? ¿Qué cambian? Que yo tengo que reemplazar datos. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una persona que tiene un salario mensual de 3.864.000 pesos y pues para el ejemplo ingresó el 1 de noviembre del 2025. Fíjense que me dice que yo deberé tener en cuenta los días laborados para poder hallar las cesantías. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo. Cesantías me dice que es el valor del salario, 3.864.000 por 60 días laborados y al dividirlo en 360 me da un valor a consignar en cesantías de 644.000 pesos. ¿Listo? Fíjense que este valor es superior a 2 salarios mínimos, por lo tanto no se le adiciona el auxilio de transporte. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo y vamos a tener un ejemplo que seguramente es el grueso o la casuística más grande de nuestras empresas y es esos trabajadores que tienen auxilio de transporte legal. ¿Listo? Cuando yo tengo un colaborador que devenga menos de 2 salarios mínimos, tendré que para el cálculo hacer la suma del auxilio de transporte. Entonces, recordemos la fórmula de cesantías y acordémonos que esta es universal. En todo lado ustedes van a encontrar la misma fórmula. Cesantías será el valor del salario para aquellas personas que devengan menos de 2 salarios mínimos, deberé sumarle estos 200.000 pesos. Entonces, una persona que se gana 1.423.000 más 200.000 pesos de auxilio de transporte, su salario será para el cálculo de las cesantías únicamente, ojo con esto, para el cálculo de las cesantías, 1.623.000. Ahora bien, pongo el valor de su salario, lo multiplico por los días laborados. Para el ejemplo, esta persona ingresó el 1 de abril
del 2025, por tanto tiene 270 días laborados y lo divide en 360. ¿Por qué en 360 y no 365? Para efectos contables y tributarios, en todos los casos en nómina y demás, se tienen en cuenta 360 días. Pues el valor a consignar en cesantías será 1.217.625. ¿Listo? Fíjense que son dos escenarios completamente diferentes. En el primero no tengo en cuenta el auxilio de transporte, pero en el segundo sí tengo en cuenta el auxilio de transporte. Acá vamos a poner un asterisco bien grande y esta es una pregunta que nos hacen en casi todas las sesiones y es, ¿qué pasa si la persona no tiene auxilio de transporte? ¿O qué pasa si la persona vive cerca, vive pasando la calle de la compañía? ¿O si se viene en patineta, se viene en bicicleta, cualquiera que sea el escenario? ¿Listo? El auxilio de transporte o estos 200.000 pesos deberán sumarse independientemente cuál sea el nombre y el apellido que tenga el valor del auxilio. ¿Listo? Para una persona que devenga menos de 2 salarios mínimos, en efecto de cesantías, para efecto de cesantías, perdón, tendrá que sumarse el valor de 200.000 pesos, sea porque se llame auxilio de conectividad, auxilio de teléfono, auxilio de celular, auxilio de servicios auxilio de servicios públicos, cualquiera que sea el nombre y el apellido que tenga ese auxilio, ¿listo? Pero es importante que se tenga presente que se deben sumar los 200.000 pesos si devenga menos de 2 salarios mínimos, independientemente de que no se llame auxilio de transporte, ¿listo? Ojo con esto porque este es un error muy común y es la persona se gana un salario mínimo, pero yo no le pago auxilio de transporte porque vive al lado, porque se viene en bicicleta, porque es 100% remoto, porque es teletrabajo, porque es trabajo remoto, pero siempre deberá sumarse los 200.000 pesos. ¿Listo? O con esta información es importante que ustedes la tengan presente. Listo. Ahora bien, vamos a pasar a otro tipo de trabajador que son los trabajadores de tiempo parcial. Y este es un trabajador que este año está muy sonado, está muy constante. Es una modalidad que si bien está hace muchos años, pero este año se está activando bastante. ¿Listo? Los trabajadores de tiempo parcial son los llamados o son denominados así porque trabajan no el 100% del tiempo que se tiene o el 100% que se tiene estimado que sea la jornada laboral, trabajarán menos horas o menos días. Entonces, son trabajadores de tiempo parcial aquellos que trabajen por horas, por días, por semanas, por fines de semana, ¿listo? Incluyen no solo, y ojo con este concepto porque funciona muy bien para las empresas, porque no es solo para ser trabajadores de servicio doméstico, sino también para trabajadores que trabajan en las compañías. Yo voy a poner un ejemplo acá que sucede mucho en las temporadas de final de año o en las temporadas de vacaciones y es todas las personas que vienen a ser parte de la sección de ventas de los grandes almacenes de cadena, lo que es diciembre y enero. Fíjense que cuando nosotros vamos a una tienda de ropa, vemos que hay más trabajadores. Es porque estos trabajadores laboran solo los fines de semana o trabajan la temporada únicamente, ¿listo? Entonces, des en cuenta que las grandes compañías tienen también la posibilidad de tener trabajadores de tiempo parcial. ¿Listo? ¿Qué se deberá tener en cuenta para poder liquidar estas cesantías a estos trabajadores de tiempo parcial? Yo voy viendo que en el chat me van dejando dudas. Con toda tranquilidad, déjenlas ahí porque al finalizar la sesión vamos a tratar de tener un espacio de preguntas y respuestas para poder aclararles las dudas. ¿Listo? Ahora bien. Estábamos en cómo vamos a determinar esas cesantías para el trabajador de tiempo parcial. Concepto número uno, deberé mensualizar el salario. Tendré que hacer de cuenta si trabajará la persona los 30 días o todos los días del mes para entender cómo será ese salario y luego multiplicarlo por los días efectivamente laborados. Ya vamos a ver un ejemplo más específico, ¿listo? ¿Qué permite que nosotros hagamos esta mensualización esa mensualización del salario? No nosotros, sino la fórmula en sí para poder determinar las cesantías de estos trabajadores. Y es que esas personas que tienen jornadas parciales o que trabajan solo fines de semana, que vienen algunos días a la semana, tengan un cálculo justo y acorde al tiempo que ellos trabajan. ¿Listo? ¿La fórmula cuál es? Entonces,
recordemos, fórmula de cesantías siempre será la misma, salario por días laborados dividido en 360. Entonces vamos a tener el ejemplo de una persona que se gana, según el día laborado, 62.000 pesos. Esta persona solo viene a trabajar los sábados, solo viene a cumplir los servicios de cafetería de la empresa los sábados, o es una persona que yo tengo para los oficios de la casa los sábados, o es una persona que en una compañía está contratada solo los sábados para hacer todo el tema de arreglar el jardín, las matas y demás. Entonces, quiero ponerles varios ejemplos para que ustedes se den cuenta que no solo aplica para las funciones del servicio doméstico de las casas, sino que en las compañías también podemos tener este tipo de trabajador. Pues ahora bien, tendré que mensualizar el salario. Tendré que hacer de cuenta que esa persona no viene solo los sábados, sino todos los días para hallar el salario mensual. Ese salario mensual me da 1.860.000 pesos. Recordemos, y acá vamos a sumar los 200.000 pesos. ¿Por qué? Porque todas las personas que vengan menos de 2 salarios mínimos tendremos que sumarle los 200.000 pesos. Esta persona lleva trabajando, para el ejemplo, desde el año 2022. Eso supone que en el 2025 trabajó todos los sábados del año, es decir, trabajó 52 sábados en el año. ¿Cómo mensualizamos o cómo hallamos el valor de las cesantías? Mensualizamos su salario, que son 2.060.000 pesos, que es la suma de estos dos conceptos, lo multiplicamos por los días laborados y al dividirlo en 360, tienen la suma de un valor a consignar en cesantías de 297.000 pesos. ¿Listo? Entonces es importante que podamos hacer ese cálculo. Recuerden que esta sesión será compartida en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan entrar y hacer la consulta si tienen duda del ejemplo y puedan retrocederlo, atrasarlo, hacerlo el reemplazo de valores y demás para que ustedes puedan tenerlo listo. Pago a través de mi planilla.com y ya para un poco entrar al final, a la recta final de esta parte teórica y poder entrar a ver esta parte práctica que nos interesa un montón, vamos a ver qué tenemos nosotros acá. Primero, en mi planilla.com tenemos todas las administradoras habilitadas. Nuestros aportantes pueden hacer el pago a todas las administradoras: Porvenir, Colfondos, Escandia, Protección o Fondo Nacional del Ahorro. ¿Listo? Esto va a permitir que si yo tengo muchos colaboradores en mi compañía, pues pueda tener todos los fondos, porque la administradora la debe elegir el colaborador o el trabajador que tengo en la compañía. Ojo con esto, porque aquí hay un asterisco grande, así de grande, así de grande. Y es, si bien el colaborador tiene que elegir el fondo de cesantías, es necesario que lo realice antes del 16 de febrero. Pero si se llega al 16 de febrero, que es la fecha máxima de pago este año 2026, pues deberé hacerle la asignación de una administradora, porque yo como compañía deberé preguntarle al colaborador en dónde tiene sus cesantías o a dónde quiere hacer su afiliación este año a la administradora de cesantías. Pero si él no me contesta, no me notifica, me dice que no le llegó, que no sabe, que no está seguro, que no responde, eso no me exime a mí como empleador de que yo el 16 de febrero cumpla con el pago de las cesantías. Entonces, vuelvo y le repito, si bien es potestad del trabajador decir a qué administradora quiere que le consignen sus cesantías, pero si no me dice a mí, a la empresa, o no le notifica a la empresa cuál es la administradora, esto no exime a la empresa de que consigne las cesantías. Ojo con este concepto, porque a veces pasa y es que como el empleado nunca me informó, yo no las consigné. Ojo con esto, ¿listo? Segundo punto para hacer el pago a través de mi planilla.com. Tenemos modalidades de carga de datos supremamente fáciles, supremamente sencillas, para que todos nuestros empleadores sepan cómo hacerlo. El primero es la autoliquidación vía web, en donde yo puedo poner la información de manera individual. Esto funciona más para pequeñas empresas en donde tienen pocos colaboradores. ¿Listo? Y la segunda modalidad de carga de datos es una carga masiva a través de Excel. Funciona desde un empleado hasta 10.000 empleados. Yo puedo poner toda la información en el Excel para poder reportar la información de las cesantías que van a reportar. ¿Listo? Ahora bien, acá. Formas de pago. Tenemos tres formas de pago y ya nuestras personas del equipo de soporte empresarial, de gestión empresarial, nos van a contar con exactitud cómo funcionan. Pero para que ustedes lo sepan de manera inicial, tenemos el botón PSE, que es el pago electrónico que se hace. Tenemos la modalidad de crédito bancario, pero también tenemos la modalidad de pago
presencial en bancos. Si alguna empresa o algún independiente que tenga a cargo empleados quiere hacer el pago presencial en bancos, también tenemos la posibilidad. ¿Listo? Ya para finalizar, y les vamos a contar a mayor detalle cómo va a funcionar, tenemos validaciones en nuestra planilla en donde estamos conectados con una base de datos que es suministrada por Asofondos para poder corregir esos errores que tengamos en los nombres o en los tipos o números de cédula. Fíjense que yo tengo tipo de documento cédula, vamos a poner un ejemplo, tipo documento cédula 123 y me llamo Tatiana Sánchez. Pero si por error la persona que carga las cesantías no pone tipo documento cédula, sino permiso de protección temporal 123, pues la persona permiso de protección temporal 123 es otra persona completamente diferente a Tatiana. Entonces, esta validación nos va a permitir que sea muy ajustado a la realidad y que sea muy cercano ese pago de las cesantías para los colaboradores que tengo en la empresa. ¿Listo? Ya vamos a ver un ejemplo y vamos a ver este proceso, cómo funciona para que no nos equivoquemos, para que sepamos que, ay, yo puse mal un número de documento, puse mal un tipo de documento y me sale otro nombre que yo no conozco, pues pueden ustedes hacer la validación. También tenemos todo el tema de certificados y vamos a ver a mayor detalle en el ejemplo técnico que tenemos todos los detalles de certificados que tenemos, reportes en PDF, reportes en Excel. También tenemos certificados para nuestros colaboradores o para los colaboradores de las empresas que cargan las cesantías para que puedan facilitar el acceso. ¿Listo? Ya con esto damos finalizar o vamos a hacer el inicio de este ejercicio práctico. Nos acompaña el día de hoy Jimena Ángel. Jimena Ángel hace parte del equipo de gestión empresarial. Jimena lleva muchos años en miplanilla.com. Esto le da mucha experiencia para que nos cuente cuáles son esas inquietudes que generalmente tienen las empresas o para que nos cuente ese paso a paso de cómo funciona el cargue de cesantías a través de miplanilla.com. Jime, bienvenida y el Gracias, auditorio Tati. es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla, por favor, me confirmas Claro que sí. cuando ya la puedan ver. Listo, ahí la vemos Perfecto. toda. Bueno, para ingresar al portal de cesantías podemos hacerlo a través de la página, el login que ponemos normalmente para liquidar la seguridad social, que es acá en el costado derecho de la página, o hay un botón que es pagar cesantías. Por cualquiera de las dos opciones podemos ingresar con el mismo usuario y la misma clave con el que ingresamos a pila, a liquidar la pila. Una vez ingresamos, no, una vez ingresamos acá donde le quedamos normalmente la planilla, en el menú encontramos la opción cesantías. Dando clic acá nos va a redireccionar al portal de cesantías. Las dos opciones que nos explicaba Tatiana respecto al cargue de empleados, la vamos a encontrar acá por la opción empleados, cargar vía Excel, que sería para hacer cargas masivas, o lista de empleados. Seleccionando lista de empleados, vamos a encontrar a los empleados a los cuales liquidamos las planillas, las cesantías, el año pasado. Es súper importante de acá eliminar a las personas que este año no le voy a pagar cesantías. ¿Por qué? Porque la planilla, al ser liquidada, nos va a arrastrar todos los empleados que estén en el listado. Entonces acá podemos seleccionar todos y borrar empleados. Para agregar los empleados uno a uno, digamos que son 3 personas y quiero agregarlas acá desde el portal, selecciono agregar empleado y me aparece este formulario cortico. Nos va a pedir datos personales, entonces tipo de documento, número de documento. Vamos a hacer acá lo. El campo segundo apellido y segundo nombre no son obligatorios. Sin embargo, el campo primer apellido y primer nombre sí son obligatorios. Entonces acá, Juan. Salario, este campo es obligatorio. Cotización de cesantías también es obligatorio. Días trabajados, igual. Vamos a poner 360. Fondo de cesantías, a cuál fondo voy a direccionar el aporte. Y el campo fecha de ingreso es informativo. No genera ningún cambio en la planilla que yo liquide. Y selecciono agregar.
Aquí me confirma que agregué exitosamente el empleado, aceptar. Este será el procedimiento para cargar uno a uno desde la página. Si quiero descargar la plantilla para cargar masivamente los empleados, voy a ir a la opción Empleados, Cargar vía Excel, y acá me da la opción Descargar la plantilla haciendo clic acá. Esta es la plantilla que me va a descargar. Entonces, una vez descargo la plantilla, aquí están las especificaciones. Diligencia los campos obligatorios señalados en la plantilla de Excel. Guarde la plantilla en formato CSV delimitado por comas. Este punto es súper importante. ¿Por qué? Porque si no lo guardo de esta manera, nunca me va a cargar el archivo. Me va a mostrar error, error, error el archivo al subirlo a la página. Y ya con estos dos puntos guardo el archivo y lo cargo a través de esta opción. En el archivo, para diligenciar los campos obligatorios señalados en la plantilla, acá lo encontramos. Estos campos tienen notas. Entonces, todos los campos que tienen notas son campos obligatorios. Ahí la nota lo dirá. Primer apellido, obligatorio. Segundo apellido no es obligatorio. Primer nombre. Segundo nombre no es obligatorio. Código de administradora de cesantías. Acá no voy a poner el nombre. No voy a poner protección, Escandia, Fondo Nacional, no. Es un código y acá están en la nota. Protección 02, Porvenir 03. Ahí está el código de cada fondo de cesantías. Salario, valor de cesantías. Estos dos campos deben ser números enteros. No podemos poner valores con decimales, porque lo mismo no pasaría el archivo. Y días trabajados, que también es un campo obligatorio. El campo código de sucursal no es obligatorio. Es decir, estos campos, si no se diligencian, igual el archivo cargaría porque los demás estarían correctamente diligenciados. En este tema de nombres y apellidos, es importante que diligenciemos los datos sin dejar espacios en blanco y sin usar caracteres especiales. Vamos a hacer un ejemplo en la página. Vamos a cargar un archivo que está mal diligenciado. Entonces ya lo diligencié, lo guardé en CSV delimitado por comas y acá lo voy a cargar. Selecciono el archivo y subir archivo. Acá me aparece. Se encontraron errores durante la validación del archivo en Excel con la información de empleados en el sistema. Por favor, verificar el log de archivos, los errores para cargar nuevamente la información. Entonces voy acá, ir al log de archivos. Aquí me aparece la fecha y la hora en que cargué el archivo. Tiene un error. Y acá selecciono lista de errores. Aquí la página me va a decir cuál es el error que tiene mi archivo para yo ir a corregirlo y volverlo a cargar. Entonces dice, en esta línea, Julián tiene tilde, este campo está vacío en días trabajados y es un campo obligatorio. Briseño, la ñ la debemos cambiar a n porque no pueden ir caracteres especiales. Tipo de documento, acá están los tipos de documento permitidos. Puse a un documento PPT y debe ser PT, según los documentos. Una tilde, bueno, campos vacíos y lo mismo, tipo de documento, solo una C, o es CD, o SC, o SE. Entonces, ahora sí vamos a cargar el archivo que está bien diligenciado. Sería lo mismo, selecciono el archivo, subir archivo. Y cuando lo procesa correctamente, ahí me va a aparecer que la información fue cargada exitosamente. Selecciono acá generar planilla y acá están las aclaraciones respecto a los métodos de pago que nos explicaba Tatiana. Selecciono continuar y me va a aparecer el detalle de la liquidación que hice. Entonces, código de administradora, el código que diligencié en el archivo, nombre de la administradora, según el código, cuántos empleados voy a pagar, perdón, a estas administradoras, total a pagar y debo seleccionar el método de pago para cada administradora. ¿Qué pasa? El Fondo Nacional del Ahorro solo tiene la opción de pago PSE, a diferencia de los demás fondos que sí se puede realizar el pago por medio de crédito bancario o de manera presencial. Entonces voy a elegir método de pago PSE. Vamos a dejar, por ejemplo, Porvenir, un préstamo bancario, protección y escante. Una vez lo selecciono todo, elijo generar planilla y aparecen validaciones sugeridas.
Esta es la validación que nos explicaba Tatiana respecto a las bases de Asofondo. Entonces me va a generar dos planillas. ¿Por qué? Porque una planilla la elegí para pago préstamo bancario y las demás para PSE. Entonces, por ser métodos de pago diferentes, me genera dos planillas diferentes, dos radicados diferentes. Entonces, si voy acá a validaciones sugeridas, me va a decir, este número de documento, según lo que yo registré en el archivo, puse Martínez Lugo Héctor, pero en la base de Asofondos es Baracaldo Bermúdez Maximino. ¿Qué quiere decir? Ahí yo podría identificar que puse mal el número de documento y puedo proceder a ir al archivo y corregir los datos que necesite corregir. Es importante tener en cuenta que cuando el archivo está mal diligenciado, así sea un campo, está mal diligenciado, no me va a procesar los demás 100 registros que estén bien. Todo el archivo debe cumplir con los criterios que anteriormente les contaba. Entonces acá puedo seleccionar corregir nombre y apellidos si quiero que la página efectivamente me cambie a la validación sugerida. Que a Martínez Lugo me lo cambia a Baracaldo Bermúdez. Puedo seleccionar corregir nombre y apellido o puedo seleccionar continuar sin corregir. Entonces aquí vamos a corregir nombres y apellidos y aquí me hace la aclaración. Al realizar esta acción se modifican los nombres y apellidos en la planilla que vas a liquidar según la base de Asofondos. Para los empleados que aparecen en las validaciones sugeridas, selecciono que sí y la planilla me quedó por confirmar. ¿Por qué por confirmar? Porque esta es la de préstamo bancario. Una vez la entidad financiera apruebe ese préstamo, aquí me va a aparecer la planilla pagada y el fondo de cesantías va a recibir el dinero pues correctamente y acredita los pagos. Acá lo mismo, validaciones sugeridas. Puedo seleccionar continuar sin corregir y acá me aparece en pague aquí. ¿Por qué? Porque acá ya es el método de pago PS. Entonces voy a pague aquí, elijo el tipo de persona, el banco y ya me va a redireccionar a la plataforma de PS, al portal de PS. Y ya ahí realizo la transacción normal. Es como un pago normal de PSE, como normalmente pago la pila, es el mismo proceso. Una vez PSE, el banco me confirma la transacción exitosa, la planilla me va a aparecer, acá me va a aparecer pagada en el portal. Las planillas pagadas, acá, van a estar igual en el mismo listado. Planillas, lista de planillas, y acá me va a aparecer en estado pagada. Una vez me confirmen el préstamo bancario y una vez finalice la transacción de PS. En la opción reportes, antes de realizar el pago, tengo esta opción para corroborar la información que cargué. Reporte por administradora, si quiero un reporte solo para Scandia, solo para protección, solo para el Fondo Nacional, reporte en Excel o ver planilla PDF. Es muy importante, antes de realizar el pago, corroborar esta información en cualquiera de los reportes. Y ya una vez la planilla se encuentra en estado pagada, tendremos más opciones de reportería, que en este caso Erika, les voy a dejar con Erika, ella nos va a explicar una vez la planilla se encuentra en estado pagada, qué opciones de reporte tengo yo para descargar, para generar y descargar. Erika, bienvenida. Hola Jime, muchas gracias. Buenos días ¿Qué a tal? todos. Voy a proyectar mi pantalla. ¿Me Claro que sí. confirmas, porfis, si la puedes visualizar? Y ya vemos tu pantalla. Listo, listo, perfecto. En este momento, de acuerdo al ejercicio que estaba haciendo Jimena, ella cargó la planilla, ya habíamos seleccionado el método de pago, dijimos, bueno, estas van a ser por PCE, estas van a ser por préstamo bancario. Una vez yo ya tengo el pago como tal de mi información, la planilla pasa a estado pagado. Ese es el siguiente mensaje. Entonces yo ya tengo la planilla en el sistema, la tengo en estado pagado y al lado derecho me habilita unas opciones de reportería. Yo voy a mano derecha y selecciono el reporte que deseo descargar. En este momento vemos 7 reportes en pantalla: ver planilla en PDF, un reporte de planilla por Excel, un reporte de pago por administradora, un certificado por empleado, certificados por correo, certificado unificado para empleados y un resumen de corrección de Asofondo. Vamos a echarle una ojeadita a cada uno de ellos.
En este momento yo seleccioné el archivo en Excel, en PDF. El PDF me sale así, me muestra la información, me muestra la razón social, el NID del aportante, la fecha y el horario de pago y lo más importante, la administradora, el valor y el empleado. Este archivo es un PDF, yo lo puedo descargar y guardar en mi equipo sin problema. Seguido voy a descargar el archivo en Excel, un reporte en planilla por Excel. Este me permite hacer buscar B, hacer una tabla dinámica, un filtro para, digamos, hacer una combinación. Entonces, este es el archivo de Excel, el que puedo utilizar para mis reportes, para hacer cruces, de acuerdo a la información que me arrojó. Muchos software arrojan la información en un archivo plano y la arrojan también en un Excel. Este Excel es el que le serviría para hacer cruces. Seguido a este paso, voy a ir a descargar el reporte de pagos por administradora. Este reporte de pagos me permite seleccionar la administradora que voy a descargar y los empleados que van dentro de esa administradora. En el ejercicio solo ven Porvenir porque el ejercicio lo hice con una planilla que solo tenía pago a una persona en Porvenir, pero cuando yo tengo más empleados me van a salir unificados. Entonces, si tengo 10 en Porvenir, 20 en Protección, 50 en el Fondo Nacional del Ahorro, me va a salir ahí cada casillita con cada uno de los fondos a los cuales tengo empleados y los puedo verificar. Esta opción me permite descargar un archivo en PDF y en Excel. Luego vamos a ir a descargar nuestro reporte y certificado por empleado. Este reporte es el que ustedes van a poderle enviar a su empleado informándole y notificándole que ya le hicieron el pago de las cesantías. Entonces el sistema me arroja los empleados de manera ascendente hacia abajo y yo selecciono los empleados a los cuales les voy a enviar el certificado por correo. Este también me arroja una plantilla como la que nos mostró Jimena, donde cargábamos la información, pero este nos va a arrojar en la plantilla para cargar la información y generar el reporte de mi empleado. Me pide 3 datos básicos, tipo y número de documento y correo electrónico. Esta información la vamos a llenar de igual manera, sin caracteres inválidos. La cédula debe ir el tipo de documento en mayúsculas, sin ningún espacio, el número de documento liso, sin ningún tipo de característica, comas o puntos o espacios y el correo electrónico de mi empleado. Una vez lo tengo, lo guardo en mi escritorio como un CSV delimitado por comas y lo cargo a través de la opción para generarlo en este campo. Entonces, lo descargo, lo guardo en CSV delimitado por comas y lo cargo aquí donde dice seleccionar archivo. Una vez lo creo, me voy a la opción de crear certificado y él me lo va a enviar a la opción de reportes generados y ya lo va a enviar a cada uno de los correos de los empleados que ustedes seleccionaron. Seguido vamos a validar el certificado del empleado unificado. Este es el de los empleados unificados. Entonces aquí yo lo que selecciono son mis empleados y las personas que deseo ver en cada uno de mis reportes. En este caso lo hago igual, selecciono la administradora que deseo validar con mi empleado y unifico la información. No sé si tienen preguntitas, vamos a mirar el chat. Listo, Eri. Sí, señora. Muchas gracias por tu intervención. Gracias a Jimena y a Erika que nos contaron acá. Importante tener en cuenta esos dos métodos de carga, importante tener en cuenta estas validaciones que nos permiten, si quieres dejar de compartir pantalla, que nos permiten pues tener todas estas referencias para saber que es importante tener esa validación de nombres, esos certificados a descargar, todos estos reportes que son importantes para las empresas en el momento en el que hagan el cruce de sus cesantías cargadas previo a hacer el pago, son supremamente importantes. Listo. Vamos a tener unas preguntas para que por favor tengan ustedes la cordialidad y me ayuden y entre las tres pues podamos resolver. Listo. Ay, mira, esta es una muy buena pregunta. Tengo una persona que trabajó, pero se retiró por el contexto de la pregunta, se retiró a inicio de enero. Entonces quieren saber qué pasa con las cesantías, si es obligatorio consignarlas o se deben entregar en la liquidación. Hay dos escenarios acá importantes para tener en cuenta. Si la liquidación sale antes del 16 de febrero, se pueden consignar las cesantías de todo lo que elaboró o hasta el momento en que elaboró la persona, se pueden consignar en la liquidación.
Pero si la liquidación de cesantías sale posterior al 16 de febrero, nosotros le sugerimos a las empresas, y más es un tema de sugerencia, porque no es un contexto normativo como tal que esté establecido, sino una sugerencia de cómo manejarlo, y es que puedan consignar las cesantías y posterior en la liquidación, pues no tienen que pagar nada, ¿listo? Porque es importante, porque a veces las liquidaciones se demoran, no sé, una semana, 2 semanas, 3 semanas, y eso posterga la fecha después del 16. Ahora, hay compañías que dicen, no importa que salga después del 16, nosotros consignamos todas las cesantías en la liquidación, pero ya esa potestad de la empresa, ¿listo? Nosotros siempre le sugerimos, si usted ve que su liquidación sale después del 16 de febrero, es mejor que haga la consignación de cesantías, al menos las del año 2025, el 16 de febrero en el fondo de cesantías. Tenemos otra pregunta que nos dicen, el valor que me liquida mi planilla.com, no necesito actualizarlo o puedo actualizarlo. Este es un método de autoliquidación de carga y vía web. No sé, Jimé, si nos puedas ayudar a exponer el ejemplo, y es cómo actualizo el valor de las cesantías de un empleado que cargo en mi planilla. Es lo que entiendo, que no hace el cargue a través de Excel, sino que lo liquida ahí en mi planilla.com en cesantías. De pronto, si Claro puedes que sí. mostrarnos para tener mayor contexto y poder solucionar la duda de la persona. Entonces, ya ves mi pantalla, Sí, Tati? señora, gracias. Dale, gracias. Entonces, una vez ingresamos al portal de cesantías, por medio de la opción empleados, lista de empleados, estarán las personas que registré, bien sea desde acá vía web o a través de la plantilla. Por la opción ver editar, puedo modificar esta información que está: nombres, apellidos, salario, cotización de cesantías, que este sería el campo a A modificar. corregir. Exacto. Fondo de cesantías, buenos días. Importante, si registré mal el tipo o número de documento, no lo puedo editar. Es necesario borrarlo del listado de empleados, borrar la persona y volverla a registrar. Lo selecciono acá y lo elimino. Si registré mal el tipo o el número de documento. Lo demás sí lo Perfecto. podría corregir. Listo. ¿Puedes, por favor, regresarte nuevamente a la pantalla de editar? Porque tenemos otra pregunta, y es ¿cómo hago para cambiar la administradora de cesantías de mis colaboradores? El año pasado había pagado a una administradora privada, pero este año quiere hacer el cambio de la administradora. Aquí, acá igual, el fondo de cesantías, acá lo modifico. Lo mismo sucede en Excel. Si cambian Exacto. el fondo de cesantías, si quieres podemos ver un Excel, porque creo que tenemos dos preguntas ahí. Entonces, una de ellas es si quiero hacer esa modificación de la administradora de cesantías, puedo tenerlo, o puedo ponerlo ahí en el Excel. Pero también nos preguntan en dónde consigo el código de la administradora, porque vemos unos códigos, pero la persona quiere saber dónde los consigue. Los códigos, una vez descargamos la plantilla en Excel, acá en la columna hay una nota con los códigos. Listo, ahí Ponemos el podemos cursor ver en la que esquinita de la celda y nos aparece Protección, Porvenir, Colfondos, Fondo Nacional y Escandia. Es importante tener en cuenta, porque ha sucedido que hay empresas que registran el código de Colpensiones de pila de la Seguridad Social, lo registran acá para las cesantías. Colpensiones Ujú. no recibe aporte a cesantías, es solo pensión, para que también lo tengamos en cuenta. Perfecto, Jimé, muchas gracias. Listo. Con todo gusto. Tenemos una pregunta, y es si el trabajador vive en el sitio de trabajo, en un lugar anexo, también debe pagarse auxilio de transporte. Aquí funciona un poco lo que llaman la modalidad de teletrabajo, trabajo en casa. Y lo que nos dice la normativa, sí es importante que ustedes tengan en cuenta, y es que para liquidar el valor de las cesantías, a pesar de que no tenga auxilio de transporte, deberé sumarle el valor de los 200.000 pesos, cualquiera que sea el nombre del auxilio que tenga: auxilio de conectividad, o auxilio de servicios, o auxilio de transporte, cualquiera que sea el concepto. Si el trabajador devenga menos de 2 salarios mínimos, deberé sumarle esos 200.000 pesos, a pesar de que no tenga auxilio de transporte. ¿Listo? Importante. Acá nos preguntan, ¿los trabajadores de tiempo parcial deben tener contrato? Hace parte del manejo contractual de cada compañía, pero la sugerencia es que tengan obviamente su contrato, porque los trabajadores de tiempo parcial tienen los mismos derechos que los trabajadores de tiempo completo, solo que su remuneración, su horario o su forma de trabajo es
diferente a los trabajadores de tiempo completo, pero lo ideal es que ellos tengan su contrato de trabajo en cualquiera de las modalidades que existe del contrato de trabajo. ¿Listo? Acá nos indican, si el trabajador me indica una administradora, pero él no estaba afiliado a esa administradora, ¿qué pasaría? Acá es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, y es que en cesantías no sucede como en pensión, no hay multiafiliación. Fíjense que una persona pudo tener las cesantías del año 2024 consignadas voy a poner un ejemplo, en Porvenir, pero el año 2025 dice que quiere Colfondos y para el año 2026 dice que quiere la administradora Fondo Nacional del Ahorro, pues tendrá la posibilidad y puede tener la afiliación en varias administradoras. Ya será potestativo del empleado decir que quiere hacer el traslado entre una administradora u otra. Pero si él no estaba afiliado y el año pasado tuvo una administradora y este año quiere tener otra, nosotros enviamos el dinero a la administradora que nos notifique el colaborador. ¿Por qué? Porque no hay continuidad, no es necesario, entiendo, para las administradoras hacer la afiliación, sin embargo, es sugerencia que le consulten a cada administradora si deben firmar el formulario, porque algunas administradoras no lo solicitan, pero importante que sepan que el empleado puede tener varios fondos de cesantías de manera simultánea y acá no pasa como pasa en pensiones, que solo podrá tener un fondo, ¿listo? Nos dicen que Colfondos no tiene cesantías. Si es verdad, le puedo enviar las cesantías a otro fondo, debo hacer una afiliación o algo así. Acá tenemos una diapositiva en la que nosotros les mostramos las administradoras de cesantías para que lo tengan presente. En este momento en Colombia hay 5 administradoras de cesantías. A ver, lo pongo grandecito, que son Porvenir, Colfondos, Scandia, Protección y Fondo Nacional del Ahorro. A cualquiera de las 5 administradoras que la empresa quiera hacer la consignación de cesantías puede hacerlo sin ningún problema. Las 5 administradoras tienen la posibilidad de recibir las cesantías a través de miplanilla.com. Entonces, si nos dicen que Colfondos, eso lo menciono, que no se la reciben, quiero contarles que a través de miplanilla.com sí pueden hacer el pago de las cesantías a Colfondos, porque también tenemos la apertura del convenio con ellos. Nos preguntan, para la liquidación de cesantías se tienen en cuenta las incapacidades. A pesar de que una persona tenga incapacidades durante el año 2025, esto no disminuye los días por el cual se hace el cálculo de la fórmula de cesantías. Es ahí ese asterisco, porque siempre nos preguntan que si se resta de los días de cesantías las suspensiones, porque durante la suspensión se suspende el contrato de trabajo, entonces es en ese evento en el que sí. Sin embargo, nosotros le sugerimos que lo consulte con su departamento jurídico para saber cómo funciona normativamente dentro de la compañía o con su oficina de abogados de preferencia, porque estas son normativas que hacen parte de pues todo el reglamento de trabajo que tiene la compañía. Entonces, siempre le sugerimos y es consúltelo con su oficina jurídica o con su oficina de abogados de preferencia. ¿Listo? Nos dicen, esta es la primera vez que voy a pagar cesantías por miplanilla.com, siempre lo hago directo a cada fondo. ¿Eso quiere decir que no me aparecerá ninguna lista de empleados de años anteriores? La respuesta en efecto es sí, no te va a, no te va a aparecer la lista de empleados de años anteriores, porque así es la consignación directamente al fondo. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo a través de miplanilla.com o a través de nuestro operador? Y es que en efecto, como te diste cuenta que nos lo explicaba Jimena y Erika, y es, tú vas a cargar el listado de cesantías y vas a tener el reporte y el certificado, porque eso es importante. Lo que pasa con la administradora, porque con la administradora, voy a poner un ejemplo, yo tengo 5 empleados o 5 colaboradores, pues yo consigno un valor global a la administradora y le notifico, pero jamás tengo la posibilidad de tener acceso a ese certificado de pago. Entonces, bienvenida con nosotros. Cualquier duda, pregunta que tengas, recuerda que este video queda cargado en nuestro canal de YouTube, @mi planilla con seguridad social, para que puedas tener ahí presente. ¿Listo? Nos preguntan, si una persona paga mi planilla como independiente y tiene una persona empleada doméstica, ¿allí arroja la ventana de cesantías? Sí. Las cesantías se deben pagar a todas aquellas personas que tienen un contrato de trabajo. Y vamos a poner un ejemplo. Yo, Tatiana, trabajo para compensar,
Pero en el ejemplo, yo soy una persona que como independiente tengo una persona que me ayuda en los, vamos a poner el ejemplo, una persona que me ayuda en los oficios de la casa. Fíjense que yo soy una persona Pues ahorita es que, porque estaba acá. un segundo, ya. Fíjense que yo soy una persona que trabajo para una compañía y a mí mis cesantías me las paga Compensar normal, pero yo también hago las veces como una empleadora para esa persona que me presta los servicios en mi hogar. ¿Listo? Entonces, yo funcionaré como un independiente, me registro como independiente en mi planilla.com y en efecto tengo la posibilidad de pagar las cesantías de esa persona que me ayuda en la casa, sea una persona del servicio doméstico, sea un conductor, sea una niñera, sean los empleados de la finca, cualquiera que sea el escenario. ¿Listo? Entonces, fíjense que ser empleada de una compañía no me exime de que yo le pague las cesantías a alguien que yo tenga a mi cargo. ¿Listo? Entonces, para responder tu pregunta, y es los independientes en el registro de independientes sí tienen acceso al botón de cesantías y se ve exactamente igual como nos mostraron en el ejemplo Jimena y Erika. ¿Listo? Nos preguntan para saber en qué banco se pueden cancelar las cesantías. Voy a invitar, muchas gracias por la pregunta, voy a invitar a la persona que por favor consulte nuestro centro de ayuda para saber en dónde está la información. En el caso de no encontrar la información, en miplanilla.com hay un botón que dice contacto para que por favor nos deje sus datos, nos envíe la pregunta por ahí y de vuelta a correo le enviamos toda la información de los bancos y los convenios que tenemos para que ustedes puedan ir a hacer el pago de las cesantías de manera presencial. ¿Listo? Nos dicen acá una pregunta. Si un empleado se retiró en septiembre de 2025, ¿debo pagar cesantías de esos 9 meses? O sea, si trabajó de enero a septiembre del 2025, ¿se deben pagar cesantías de esos 9 meses? La respuesta es sí. Esas cesantías debieron haberse pagado en la liquidación de su contrato, porque de septiembre acá pues ya no ha laborado la persona. Entonces, en la liquidación del contrato se debe haber pagado el valor de cesantías de la persona. La grabación de esta sesión no se enviará a los registros de asistencia, sino ustedes pueden consultar en nuestro canal de YouTube, mi planilla com Seguridad Social, para que consulten la grabación de esta administradora. ¿Listo? En donde encuentro el código de administradora de cesantías. Recordemos, un poco Jimena nos dijo hace un momento, y es cuando ustedes descargan el formato para que puedan diligenciar, o el Excel, para que puedan diligenciar los, para que puedan diligenciar la información de los colaboradores de las cesantías, la casillita de Excel tiene una ayuda en donde nos dice los códigos de las administradoras. Listo. Entonces vamos a, en la próxima sesión, por supuesto que vamos a traer un cuadrito en donde tengamos esos códigos de administradores de cesantías. Tenemos otra pregunta que nos dice, cuando el empleado no aparece registrado para el pago de cesantías, pero se han venido pagando los aportes durante los últimos 6 meses, yo puedo agregar el empleado y donde dice cotización de cesantías, puedo escribir el valor a pagar. Hace un momento Jimena nos mostraba el ejemplo y es sí, señor. Tú puedes agregar el empleado, sí, señora, que nos preguntó una mujer. Pueden agregar el empleado y en la casilla de tipo documento, número de documento, colocan los datos básicos y en el valor de cesantías colocan el valor de cesantías y la administradora que haya elegido la persona. Fíjense que el trámite es supremamente sencillo para poder hacer esto más ameno con las personas que van a liquidar por primera vez en nuestra plataforma. Se debe hacer un trámite previo para cambiarse de fondo de cesantías. Le sugerimos consultar directamente a la administradora. ¿Listo? Colpensiones, no señora, Colpensiones no tiene pago de cesantías porque nos preguntan si la administradora no Colfondo, sino Colpensiones. No, Colpensiones en este momento no tiene activo ni tiene apertura del servicio de cesantías. ¿Listo? ¿Cuál es la administradora que no tiene pago por PSE? Bueno, todas las administradoras, acá voy a compartir nuevamente. Estas son nuestras administradoras con las que podemos o las personas pueden hacer el pago de las cesantías. Todas tienen pago por PSE. Yo puedo pagar por PSE a Porvenir o a Colfondos o a Candia Protección o a Fondo Nacional del Ahorro o a todas juntas si quiero, pero solo hay una condición para Fondo Nacional del Ahorro y es que ellos no tienen pago presencial o pago en bancos. ¿Listo? No es que no tenga pago por PSE, sino que tiene es no tiene pago presencial. ¿Listo? Por favor, Eri o Jiménez, si digo alguna imprecisión, me corrigen, pero esta es la información que tengo y es Fondo Nacional del Ahorro, no tiene pago Sí, presencial, ¿cierto? Sí, mi Tati, así así es. es.
Perfecto. Gracias. Listo. Ya vamos a terminar. Nos dice, si un trabajador tiene fondo de cesantías, Fondo Nacional del Ahorro, y las tiene pignoradas por crédito, ¿se le puede hacer el aporte a otro fondo? Sí. La pignoración de las cesantías de años anteriores no tiene nada que ver con esta nueva consignación. Yo se las puedo consignar al Fondo Nacional del Ahorro si el trabajador lo elige, o si se quiere cambiar de fondo o quiere tener estas cesantías en otro fondo, puede hacerlo. Simplemente cambiamos la administradora para el empleado, o sea, en el Excel, o sea, en la página, para que ustedes puedan hacer el aporte a otra administradora. ¿Listo? Porque al cargar un trabajador desde mi planilla aparece un salario diferente al equivalente del salario mínimo del 2025? No sé si me puedan ayudar con esta pregunta, chicas, porque no estoy segura cómo funciona esta parte. Al cargar un trabajador desde mi planilla. Sí, Lo dice que desde mi pasa, planilla. Sí. lo que sucede es que el campo salario es editable. Entonces, si cargas un empleado o tiene un registro anterior y tiene un salario de años anteriores, por la opción editar podrías actualizar ese dato. Ok, listo. Básicamente porque le entiendo a Jimena es porque arrastra la información de años anteriores. ¿M? Entonces, al cambiar de año, pues será obligatorio para las personas que liquidan de esta manera que hagan la actualización en el campo de salario, en donde dice valor cesantías, en el campo salario no. ¿Sí? Cambio salario o campos cesantías. Pueden hacer la actualización en los dos campos, ¿verdad? Sí, creo que no Sí, me equivoco. así es. Sí, Gracias. señora, en los Así es. dos campos. Listo. Nos dicen, si esta persona recibe una bonificación, ¿la tengo en cuenta para el salario? Depende. ¿La bonificación es prestacional o no prestacional? Ahí creo que depende un poco. ¿Listo? Si un trabajador estuvo unos meses en una administradora y después se pasó a otra, se paga el total de las cesantías a la última parcializada. El valor de la cesantía se consigna a la administradora que haya elegido el trabajador. ¿Listo? Vamos a poner el ejemplo. Y la persona tiene valor a consignar en cesantías de 2 millones de pesos, debería pagarle los 2 millones de pesos a una administradora que sea la que eligió el trabajador. Yo no he visto casos en donde digan, es que quiero 1 millón a una administradora y otro millón a otra, ¿listo? La sugerencia y lo que nosotros tenemos desde nuestro conocimiento que hacen las empresas es el valor de cesantía se consigna a una administradora. No importa que sea la misma del año pasado o que sea diferente, ¿listo? No importa, pero solo se consigna el valor a una sola administradora, ¿listo? Los bancos en donde se pueden pagar las cesantías, por favor, escríbanos miplanilla.com, contacto, y ahí nos dejan sus datos y le enviamos la información a vuelta de correo, ¿listo? Porque son varios bancos, son varios convenios, entonces ya saben, ¿listo? Aquí Jimena nos mandó el botón, la foto en donde nuestros independientes pueden registrar y encontrar el botón de cesantías. Jime, muchas gracias. Con Nos todo dicen, gusto. tengo un empleado con salario variable de enero a septiembre y salario fijo desde octubre. ¿Cuál es la base de la liquidación de cesantías? Según la norma y según nuestros registros y el conocimiento que tenemos, si octubre, noviembre y diciembre tuvo un salario fijo, voy a tener en cuenta el último salario que tuvo, listo, que será diciembre. ¿M? Sin embargo, siempre en estos casos, como son casuísticas puntuales, les sugerimos que lo consulten con su departamento jurídico, o depende cómo esté en su reglamento de trabajo, o con los abogados de su preferencia para que ustedes no tengan error en la liquidación. ¿Listo? Recuerden que desde miplanilla.com les damos las generalidades de la liquidación de cesantías, del pago. Nosotros somos un operador de información en donde operamos la información. Pero para estos casos específicos, sí les sugerimos mejor que ustedes hagan su consulta de manera puntual para que no tener lugar a error. ¿Listo? ¿Con qué nombre encuentro la grabación de la página y a partir de qué hora? A partir de mañana la encuentras con el nombre, voy a ponerlo acá, lo voy a poner en pantalla que nos dice Cesantías 2026, cero errores antes del 16 de febrero. ¿Listo? Vamos a dejar en este momento una encuesta para que ustedes, por favor, nos ayuden a evaluar. Voy a dejarlo acá. Para que ustedes, por favor, nos ayuden a evaluar nuestro servicio, esta capacitación. Por favor, recuerden que la sesión va a ser dispuesta en nuestro canal de YouTube a partir del día de mañana. Cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor, no duden en consultarnos. Recuerden consultar nuestro centro de ayuda en www.miplanilla.com. Por favor, Eri, Jime, si tienen alguna otra recomendación por hacer para todos nuestros aportantes, bienvenida y muchas gracias. Gracias, No, de mi parte no. No hay más recomendaciones. No, no, señora, la Perfecto. mía tampoco. Muchas gracias por asistir a la capacitación. Así es. Listo. A todos, muchas gracias. Nos vemos en una próxima sesión. Próximamente tendremos sesión
que está disponible en nuestra pantalla, nuestra encuesta para las personas que están conectadas desde el celular. En la parte inferior pueden encontrar 3 punticos, ahí nos van a encontrar, ahí van a encontrar en el chat el link de la encuesta para que por favor nos evalúen. Próximamente tendremos sesión tributaria, entonces a todos bienvenidos, supremamente invitados y que tengan un feliz día. Gracias. Feliz día. Gracias. Feliz día.